Esa postura relativista te lleva a ciertos extremos. Te lleva, por ejemplo, a la idea de que cada quien tiene su propia ética, cada quien tiene su tabla, finalmente, mientras tú respetes a los demás, mientras no haya algún problema, cada quien tiene sus propias convicciones. Eso en parte, ¿verdad? Pero en parte nos puede llevar a excesos. Por ejemplo, un sicario que tiene la convicción de que en su comunidad, con el dinero del narcotráfico o del asesinato, una parte se la da a la comunidad para que construyan una escuela, como pasa. O ayuda a los suyos, como pasa. Para él eso está bien. Lo estoy llevando a un caso in extremis, pero para él eso está bien. ¿Y por qué entonces nosotros tendríamos que decirle algo? Y objetivamente nosotros nos damos cuenta por sentido común que eso no está bien. Que eso no está bien. ¿Qué momento ahora de la pandemia para replantearnos estos aspectos? Estamos viviendo en ese sentido una crisis generalizada, una crisis fuerte en varios aspectos. Primero, por un momento antisistema, este malestar generalizado del que estábamos hablando, los nuevos populismos, esto que hoy el relativismo se ha denominado la posverdad. Piensen ustedes simplemente en el caso de los Estados Unidos. En finales de los años 90, a finales de los años 90, que fue hace poco tiempo relativamente, 20 y pico años, un presidente de los Estados Unidos fue intentado llevar a un impeachment por decir una mentira. Era Bill Clinton y el caso de Mónica Lewinsky. Por una mentira. Fue un escándalo nacional. Hoy tenemos un presidente en los Estados Unidos que miente de manera sistemática. Y de ahí se ha acuñado esta idea de la posverdad. Lo que importa ya no es que digas la verdad o no, sino que llegues a las emociones de tus públicos, sino que de alguna manera te sientas bien. Esto nos ha llevado en todo el mundo a una idea de una hiperdemocracia, esta palabra, este concepto de hiperdemocracia disfuncional que tomo de José Ortega y Gasset, a una falsa democracia. Una democracia de sociedades masificadas en las que las personas no asumen su responsabilidad sobre los espacios públicos, sino que simplemente piensan que la democracia es poder criticar y de vez en cuando ir a votar. Eso no es una democracia. Eso, el solamente exigir y solamente un discurso de derechos, pero sin responsabilidades, sin obligaciones, no permite una vida democrática sana. Y desde luego, el incremento en los niveles de corrupción, que ha sido, yo creo que uno de los momentos de la historia con mayores niveles de corrupción. Y de ahí tenemos un mapa de riesgos. Esta crisis va llevando a riesgos cada vez mayores. Riesgos globales como las pandemias, que uno dirá, ¿y qué tiene que ver con esto una pandemia? Pues hay ahora mucho debate sobre la existencia de nuevos virus, nuevos microorganismos, como consecuencia del calentamiento global, por ejemplo, que es otro problemón que tenemos, muy delicado. El estancamiento económico que está pasando en todo el mundo. Y una cosa que yo les diría, cada vez que en la historia ha habido una sociedad democrática, una sociedad, digamos, fuerte, una sociedad próspera, esas sociedades prósperas han avanzado en la medida de sus propios valores comunes. Vemos países destruidos por las guerras que son capaces de levantarse en determinado tiempo. A mí me gusta mucho platicar el ejemplo de la fundación de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos se separan, en aquella época las 13 colonias del Reino Unido, de Inglaterra, estaban en quiebra económica, estaban en crisis. Estaba en lo que hoy es Washington, D.C., George Washington poniendo las primeras piedras de esa ciudad, con esa imagen ya o esa visión de grandeza, cuando John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, fue a pedir un préstamo a los grandes banqueros de la época, los holandeses, estaba en Ámsterdam. Cuando llega a pedir el crédito, los banqueros holandeses se reían de John Adams. ¿Tú quién eres? ¿Qué son las 13 colonias?
están condenados al fracaso. ¿A dónde van a llegar? Y sin embargo, la visión de grandeza los hicieron lo que son ahora. En cambio, si vemos esos primeros padres fundadores y lo comparáramos con la cultura actual de los Estados Unidos, representada por esa temporada tan larga, la más larga en la televisión, que son de dibujos animados Los Simpson, ¿qué representan Los Simpson? Una sociedad decadente. Hay gente que se dedica al estudio de las series de televisión y hace análisis culturales. Yo veía una muy interesante sobre esto. Es la decadencia. Y cuando una sociedad comienza la decadencia, empieza a entrar en un riesgo grande. Piensen ustedes lo que ocurrió con Roma. Roma, el mayor imperio de la historia por tamaño y por duración. Muchas de las cosas que hoy seguimos teniendo, como nuestra lengua, como muchas instituciones jurídicas, vienen de Roma. Roma, ese imperio impresionante, cae en el año 476, en el siglo V. Cuando los bárbaros entran a la ciudad de Roma, entraron sin disparar una flecha. Sin disparar una flecha. Entraron sin utilizar una espada. Entraron caminando. Caminando. A Roma nadie la destruyó. Roma se autodestruyó. Tuvo un proceso de eclosión. Explotó hacia adentro. Es como una implosión hacia adentro. Una serie de valores que mantenían la fortaleza mental de los romanos se fueron desapareciendo. Eso nos está pasando actualmente. Siguiendo con el ejemplo de los Estados Unidos, muchas cosas son las que les dieron la grandeza a la que llegaron, culturalmente hablando. Menciono 3. Un altísimo nivel de ética. Acuérdense que los pilgrims originales eran puritanos. Una enorme ética. Una gran apertura. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y un gran desafío hacia el futuro. No tenían miedo hacia el futuro. Y fíjense ahora, fronteras cerradas. Ahora fíjense ustedes cómo ven el futuro y cómo están los niveles éticos de grandes sectores de la población norteamericana. Esto es algo que debería preocupar mucho. Es un tema de fondo. Es un tema muy de fondo. Y aquí me detengo. El tema ético. El tema ético está vinculado de manera directa con la fortaleza mental de los pueblos. En la medida que hay una mayor ética, hay una mayor fuerza mental, una mayor fortaleza mental y por lo tanto una mayor posibilidad de desarrollo. Hoy, ¿cómo están los niveles éticos generales a nivel global? Si hiciéramos un análisis, hoy los problemas de corrupción, los problemas éticos están en uno de los peores momentos de la historia. Si piensan ustedes algunas de las, por ejemplo, lo que fue en su momento la caída de la cortina de hierro, que fue la caída del comunismo, ¿qué hay detrás de eso? Enormes niveles de corrupción. La crisis del 2008-2009, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, ¿cuál fue la causa? Unos enormes niveles de corrupción. Esto lleva a sociedades que se autodestruyen a sí mismas. ¿Cómo recuperar la ética? Es uno de los temas que tendríamos que estar pensando ahora en plena pandemia. Quizás este sea uno de los temas más relevantes. Yo quisiera aquí mencionar que los países actualmente o las sociedades actuales o contemporáneas se han organizado de una manera poco sana. A diferencia de lo que ocurría antes, que la gente tenía una mayor participación, las sociedades y los países han hecho lo que algunos autores llaman una tecnoestructura. Una tecnoestructura que es una especie de burbuja, vamos a llamarlo así, que es la que de alguna manera lleva la toma de decisiones social y política. Está formada por 3 factores principales. Por un lado, el gobierno. El gobierno que tiene un factor simbólico que es el poder. Por otro lado, los empresarios denominados del planning system, que son los empresarios que tienen una capacidad económica suficiente para tener peso político. Su factor es el dinero. Y lo que hoy es el Big Data, los tenedores de la información que tú mandas
que queda por ahí, que tú piensas que ya se borró, pero que cuando mandas un WhatsApp queda por ahí. La información de una búsqueda que hiciste en Google hace 2 años, que ahí sigue, en las redes, que ese es el gran debate y el gran litigio en la Unión Europea sobre el derecho al olvido. Y que ahí está. Quien tiene esa información con los algoritmos adecuados, pues tiene el poder de comprender tu árbol de decisiones. Eso está por un lado. Esos 3 elementos, gobierno, empresarios y estos tenedores del Big Data, tienen 3 factores simbólicos: poder, dinero e información. Tú puedes intercambiar poder por dinero, poder por información, dinero por poder. Esto significa de alguna manera que se convierten en un sistema en el cual algunos aspectos de la vida no son comprensibles, los aspectos de la vida del ciudadano corriente, lo que llaman los alemanes el mundo vital, esos aspectos que tienen que ver con la ética. La ética aquí no entra, la cultura aquí no entra, el bien común aquí no entra, porque no se puede traducir en poder, dinero e información, y la tecnoestructura, por lo tanto, lo que hace es que lo margina. Estamos hoy frente al reto. La pandemia ha puesto de alguna manera en cierta crisis a esta tecnoestructura. Es un buen momento de repensar y de reflexionar en este sentido. Hay algunas posturas que existen hoy que yo les recomiendo ver, que son las que están intentando dar soluciones nuevas en lo político. Entre ellas están el humanismo cívico, que es la idea de que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de los espacios públicos, que cada uno de nosotros se haga cargo, pues si en tu casa enfrente hay una fuga de agua, de reportarla al municipio, o si en un momento determinado participas en el colegio, en la asociación de padres del colegio, en la asociación de colonos o de vecinos. Otra postura que es el comunitarismo, de cómo las pequeñas comunidades encontramos estas respuestas, o el republicanismo, una que ha tenido mucho peso en Estados Unidos y que tiene que ver justamente con las responsabilidades cívicas. Estas ideas que les estoy poniendo en la pantalla parten de una base común, que es la reconstrucción del ethos, como llamaban los griegos, que es el sentido ético social, como lo hemos visto en tantas culturas en el mundo. Sabemos que el nivel del ethos es el nivel de la posibilidad de desarrollo social. Hace poco tiempo se escribió hace unos años, casi 10 años, se escribió un libro, 2 profesores de Harvard, que tuvo mucho éxito. El título muy sugerente: ¿por qué fracasan los países? Y ahí, en ese texto, se dice, los países fracasan pues porque los pueblos, porque la cultura, pero empiezan a ver que hay una diferencia, por ejemplo, de desarrollo entre Corea del Sur y Corea del Norte. Hay una diferencia entre la Alemania oriental y la Alemania occidental, y se empiezan a dar cuenta que mucho de eso tiene que ver con estos aspectos que estamos comentando: la institucionalidad y la vivencia ética. En lo económico hay también modelos. El modelo que ahora está muy en boga, que lo están echando a andar en Ámsterdam precisamente como primera prueba, que es la economía Donut, de una profesora de origen británico, una economista, que es un modelo que hace conciencia, dice: para que el mundo pueda ser viable o sustentable económicamente en los próximos años, primero tenemos que tomar en cuenta los límites del planeta. Esos límites del planeta que describió por ahí un señor sueco, que son 9 límites, hay toda una teoría bastante bien lograda de eso. Y por otro lado, los límites de lo que es la vida mínima que requiere una persona para vivir con dignidad. Y en esa franja es donde tenemos que construir el modelo económico. Es muy interesante la economía del bien común, de un señor de apellido Eckhart, un austriaco, que ahora se está promoviendo mucho en algunos países europeos también. O lo que hemos descubierto ahora, la economía colaborativa, esta idea de que entre muchos podemos lograr ciertas circunstancias. Aquí hay modelos muy claros, ¿no? Como inclusive ahora ustedes que están en la parte de business, pues modelos como las empresas que son las mayores hoteleras del mundo sin tener un solo inmueble, como es el caso de Airbnb, o la empresa mayor de transportes que no tiene vehículos, como es el caso de Uber, ¿no? Por aquí se pueden encontrar respuestas interesantes a nuestros modelos actuales.